Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de la lectura de Cómo ser millonario de Lain Calvo. Tomo uno, vuélvete imparable. Estamos en la página 496. Dice, nada tiene significado excepto el que tú le das. Los estados emocionales determinan nuestras acciones y éstas determinan nuestros resultados. Podemos englobar esos estados en dos grupos, miedo y amor. El miedo nos lleva a emociones como la ira, la frustración, la incapacidad, la inseguridad, el odio, la culpa, etc. Los estados de amor nos llevan a emociones como la felicidad, la pasión, la alegría, el gozo, la seguridad, la confianza, etc. Cuando más tiempo pases en emociones de amor y menos en emociones de miedo, más probabilidades de éxito tendrás. El problema es que cuando se repiten demasiadas veces ciertos estados emocionales, nos volvemos adictos a ellos. Los colocamos en nuestra zona de confort y los tenemos disponibles para cualquier situación. Y muchas personas están más entrenadas en estados de miedo que en estados de amor. Mi creencia es que no existen malas personas, sino personas con estados emocionales pobres, que se traducen en emociones de miedo y derivan en acciones negativas que pueden herir a ellos mismos y a las demás personas. Piensa en ello. Imagina un momento de tu vida que fuiste tremendamente feliz. Parecía que todo se había colocado justo para ti. ¿Alguna vez has sentido en alguna situación que en el universo conspiraba a tu favor? ¿Donde parecía todo tan perfecto? ¿Podrías encontrar ese momento en tu vida si te lo propusieras? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Ok, en ese momento, ¿cómo te sentías? ¿Podrías describir con palabras qué emociones sentías en ese momento? Muy bien. Y ahora, desde ese estado de bienestar y felicidad, ¿serías capaz de hacer daño a nadie? Estás feliz, contento, espléndido. Aunque alguien te haga daño, reaccionarás bien, porque desde esas emociones eres capaz de sacar los recursos de tolerancia, comprensión y perdón. Así que estás en esos estados, no solo te impide hacer daño a nadie, sino que te permite, en el caso de que alguien te lo haga a ti, tener más tolerancia y comprensión. ¿Crees que desde esos estados puedes construir una mejor vida y un mejor futuro? Piensas ahora en lo contrario. Imagina una situación de tu vida en que te sentías mal. Ocurrió algo horrible que no te esperabas. ¿Podrías encontrar un momento así en tu vida si quisieras hacerlo? ¿Cómo describirías la manera en cómo te sentías? Desde ese estado, si alguien te molestaba o hacía a alguien con lo que tú no estabas de acuerdo, ¿habrías tenido tolerancia? Y podrías tú haber reaccionado mal, incluso con las personas que más amas, haciéndole daño. Estados emocionales negativos nos llevan a comportamientos negativos y creamos futuros negativos. Estados emocionales positivos generan comportamientos positivos que nos llevan a un futuro maravilloso. Por lo tanto, repito, la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras emociones. Y no solo por las consecuencias que tendrán los actos derivados de ellas, sino también por el grado de disfrute o de frustración que viviremos en cada experiencia de nuestra vida. Muchas personas están muy entrenadas en emociones negativas, las viven todo el tiempo y las repiten inconscientemente todo el tiempo, con lo que no tienen la sensación de estar viviendo una vida feliz. Otras, sin embargo, aprendieron a entrenar sus emociones positivas, las del amor, y ante las mismas experiencias fueron capaces de generar estados de ánimo más capacitadores que le hicieran sentir que su vida sí tenía sentido. La gestión emocional se convierte en la herramienta básica para adquirir el poder personal y aumentarlo. Recuerde que el tamaño de tu poder personal es directamente proporcional al tamaño de los resultados en tu vida. Si te hubieran preguntado hace 10 años cuáles eran tus sueños, ¿qué hubieras respondido? Hasta hoy, en lugar donde querías estar. ¿Tuviste en el pasado momentos de infelicidad, de inseguridad, de sentirte insuficiente, de frustración, etcétera? ¿Y cómo decidiste actuar ante esos momentos? ¿Decidiste hacer frente a las dificultades o tomar el camino fácil y dejarte llevar por las circunstancias?
¿Lo afrontaste con valentía o te dejaste llevar por los sentimientos de culpabilidad? En la vida todos pasamos por momentos de dificultad, pero es precisamente las decisiones que tomamos en ese punto lo que marca la diferencia. Puedes decidir tomártelo como un estímulo y una oportunidad para crecer y adentrarte en lo desconocido y explorar nuevas facetas, o bien limitarte, quedarte donde estás y autocompadecerte. Son precisamente los momentos difíciles los que nos obligan a tomar una decisión distinta, pero solo si estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad en lugar de sufrirla. Pero ¿qué hace que muchas personas no sean capaces de tomar una decisión que les permita avanzar? ¿Estás escuchando yo, Andri? La respuesta está en, ahora viene aquí otra parte que se llama tus estados. Hay una frase aquí de Jim Rohn que dice, los muros que construimos para dejar fuera la tristeza también dejaría fuera la alegría. Dice, no se trata de eliminar tus emociones, sino de gestionarlas. Tus estados emocionales tienen la capacidad de crear para ti un día maravilloso o un día para olvidar. Así como empieces tu día, así te irá. Y la suma de muchos días buenos hacen un futuro excelente. Del mismo modo que la suma de muchos días malos hacen un futuro desastroso. Si deseas una vida extraordinaria, debes tener la capacidad de colocarte en el mejor estado posible antes de empezar tu día. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Si eres fuente de aguas amargas, lo amargas todo. Pero si eres fuente de entusiasmo e ilusión, contagias a todo en tu entorno de alegría. Y por cierto, esto último no solo atraerá hacia ti a las personas. Nos gusta estar al lado de personas positivas e inspiradoras, ¿o no? Sino que también atraerá situaciones y oportunidades maravillosas para ti. Empieza tu día controlando tus estados y colocándote en el mejor estado emocional de todos los tiempos. Tus estados emocionales determinan las acciones que tomas. Por ejemplo, muchas veces postergamos las cosas porque no nos encontramos con las ganas. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando tenías que hacer algo importante, te ha sobrecogido una sensación de cansancio y, y hastío extremos? ¿O te has puesto enfermo antes de realizar algo que para ti era vital? Nada de eso sucedió por casualidad. Tu propia programación mental y tus estados emocionales generaron esa situación. Me imagino que alguna vez habrás visto a un culturista en el gimnasio o quizás a alguien del mundo del fitness. Sus músculos están muy definidos e hipertrofiados. ¿Y cómo logran aumentar así su masa muscular? Cualquiera que haya hecho deporte te podrá decir que para crecer a nivel fisiológico necesita someter al cuerpo a cierto nivel de estrés. Esto hace que se adapte a la nueva condición, generando más células, aumentando la, la capilarización de estas y mejorando los sistemas energéticos para ser capaz de mantener ese nuevo estímulo en la zona de confort. Dicho de otra forma, el cuerpo se adapta al nuevo esfuerzo para que no suponga ningún esfuerzo. ¿Para qué te cuento todo esto? Porque las personas no pueden tomar una verdadera decisión si no se encuentran en el estado emocional adecuado para poder hacerlo. La mayoría de las personas pasan todo el tiempo en estados emocionales pobres, que los llevan a utilizar recursos pobres. Emociones como incertidumbre, inseguridad, baja autoestima, falta de amor propio, no creer ni confiar en ti, etc. Pero, ¿por qué ocurriría en tu vida si pudieras colocarte en estados de certeza, de seguridad, de amor propio, de saber y creer que lo vas a lograr? Ese estado en que te sientes bien sin motivo aparente. ¿Qué nueva decisión podrías tomar si pudieras colocarte en ese estado emocional de poder? Y mejor aún, ¿qué ocurriría en tu vida si pudieras permanecer en esos estados la mayoría del tiempo? ¿Cómo se vería afectada tu vida a nivel financiero, intelectual, tus relaciones, tu propia salud, la manera en que actúas cuando sales allá afuera en la vida real?
¿A dónde te lleva todo eso? Como un músculo, también podemos entrenarnos en esos estados emocionales que nos empoderen y nos lleven a tomar mejores decisiones para crear un futuro convincente acorde a nuestros valores y a nuestra verdadera identidad. Dice esta frase de Laín: no elimines tus emociones para protegerte, gestiónalas y utilízalas para impulsarte, dice Laín García. Del mismo modo que un culturista levanta peso para estimular su músculo y hacerlo crecer, cada dificultad de nuestras vidas es una pesa que hace crecer nuestro carácter y entrena nuestros músculos emocionales para enfrentarnos a las dificultades y superarlas. Algo que aprendí en el deporte es que no podemos dejar en manos de cómo nos encontramos ese día, nuestra capacidad para desempeñarnos de la mejor forma posible. Me explico. Entrenábamos de lunes a sábado, 2 o 3 veces al día, entre 12 y 15 kilómetros diarios, además del entrenamiento en el gimnasio y los ejercicios aeróbicos que hiciéramos fuera de la piscina, es decir, ciclismo, etc. Eso durante meses o años, para prepararnos para la competición, donde nos lo jugábamos todo, ir o no ir al campamento internacional del año. Cada 4 años hay Juegos Olímpicos. Imagina un deportista que ha seguido la rutina que te he explicado antes, sacrificando muchas cosas y dejando mucho en el camino, todo por un sueño. La federación te exige que hagas un tiempo mínimo y te pide que lo hagas en esa competición en concreto. Si lo haces en otras competiciones, no es válido. Tiene que ser ese día, a esa hora, en ese momento, en esos segundos. Te juegas el trabajo de 4 años al todo o nada. Horas y horas de entrenamiento, miles y miles de metros, mucho sufrimiento psicológico y físico para tolerar cargas que cualquier ser humano no soportaría. Mi prueba duraba 22 segundos, todo aquello para nadar 22 segundos. Si te quedabas un décima de segundo por encima del tiempo que te exigía la federación, no ibas a los juegos. 4 años tirados a la basura. Como cualquier ser humano normal, hay días en los que te levantas de la cama con el estado de ánimo adecuado y te sientes capaz de comerte al mundo, y otros días en los que desearías no haberte despertado. Imagina que después de 4 años de dedicación y entrega y sufrimiento, el deportista se despierta ese día con el ánimo inadecuado. Él es capaz de lograrlo, ha entrenado para ello, pero en el estado inadecuado no será capaz de sacar todos esos recursos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la forma adecuada. Un deportista de élite no puede permitirse dejar en manos del destino su estado emocional el día señalado. Hay demasiado en juego, así que aprendemos a gestionar nuestros estados y a controlar cuándo liberar nuestro máximo potencial. Sin embargo, las personas dejan sus vidas en manos del destino, dejando al azar el cómo se encuentran ese día de ánimo para tomar ciertas decisiones. ¿Acaso no es la vida algo suficientemente importante como para dejarla al azar? ¿Acaso no hay mucho en juego? ¿Tu propia vida? Los estados emocionales no solo influyen en nuestra capacidad de tomar decisiones, sino que determinan los recursos disponibles en cada momento. Estaba en la universidad estudiando ciencias de la actividad física y el deporte cuando el profesor de biomecánica nos explicaba unos problemas de física a resolver. La mayoría de la clase parecía entenderlo, sin embargo, yo estaba tan confundido que apenas podía seguir el hilo. Estaba exhausto. Mi entrenamiento de aquel día había sido muy duro y, para colmo, no había logrado mis objetivos, por lo que mi estado de ánimo estaba decaído. Al día siguiente, después de una larga noche de descanso y un entrenamiento increíblemente bueno, volví a escuchar la misma lección. Para mi sorpresa, esta vez lo entendí todo. ¿Qué pasó? Lo que marcó la diferencia fue mi estado emocional. Cuando tenemos el estado adecuado, nos volvemos más inteligentes. Y no es que nuestro coeficiente intelectual aumente, sino que somos capaces de exprimir más el potencial que ya poseemos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico e incluso a la hora de relacionarte o implementar un plan de acción para lograr un resultado. Si estás en la industria del marketing multinivel, vas a darte cuenta de una cosa. Primero, que la mayoría de personas empiezan muy motivadas y luego se desinflan.
Y lo segundo es que por mucho que estudien planes de compensación y formas de presentar sus negocios, no consiguen resultados. Esto puede representar más o menos entre el 70 y 90% de las personas que se dedican a MLM. ¿Por qué ocurre esto? Como te dije, resultados en la vida dependen en un 90% la psicología que utilizamos, solo un 10% de la técnica que practicamos. Del 70 al 90% de las personas en el MLM dedican el 80% de su tiempo a preparar sus presentaciones, a aprender de otros líderes, a estudiarse el plan de compensación y el producto, pero no tienen resultados. La pregunta es, si estás en el negocio de MLM, empezaste a estudiar o empezaste para ganar dinero y crecer en el proceso, ¿cuál es el resultado que quieres conseguir? Y vemos redes con el 90% de la gente sin tener resultados que los mantiene a base de conferencias y convenciones que los motivan temporalmente, pero si no tienen resultados económicos, es cuestión de tiempo que termine cayendo toda la red. Si eres líder en el sector de MLM o estás recién empezando en esta industria, debes entender algo. Primero, poder personal. Segundo, técnica. Debes hacer que tus redes crean en ellos mismos, que conecten con sus emociones más poderosas y que sean capaces de gestionar sus estados para cuando hagan presentaciones saquen sus mejores recursos y obtengan el sí. Piensa en esto, el 80% de la comunicación es no verbal. La mayoría de ella es el lenguaje corporal. Si tienes incongruencias internas, eso se va a desvelar, por muy bien que te tengas aprendido el guión como un loro de repetición. La otra persona entenderá el negocio, pero por alguna razón algo le hará decir que no. ¿Cuántos no toleras? ¿Cuántos llevas? ¿Y por qué unos consiguen más sí que otros? Sí sabemos que los resultados dependen un 90% de los procesos internos y solo un 10% del cómo lo hacemos. No es incongruente invertir el 90% de nuestro tiempo y esfuerzo a algo que solo nos va a dar el 10% de rendimiento. ¿No sería más lógico que el 90% de tu energía y esfuerzo, dedicación, estuviera enfocado hacia lo que te va a dar el 90% de resultados, es decir, tu psicología acerca de lo que haces? Esto se puede aplicar al deporte también. En mi carrera deportiva observé que los grupos de entrenamiento, el 90% de los deportistas no tienen los resultados deseados. Pero si observa su sistema de entrenamiento, nos damos cuenta que invierten prácticamente el 90% del tiempo en la parte física y muy poco o nada en el entrenamiento psicológico. El resultado es deportistas quemados, sin obtener resultados y odiando su deporte y su entrenador. Quizás eres de los deportistas que se esfuerzan mucho y no consigue demasiado. Puede que ya estés en la cima y tengas resultados extraordinarios. Sea como sea, hay un punto de mejora para ti si aplicas los principios de este libro. Y lo mismo sucede en las parejas. Para muchos, dejarse llevar por la pasión. Hacen vida juntos, se casan, tienen hijos, pero no tienen ni idea de lo que está ocurriendo bajo la superficie. Hasta que llega el día en que todo se empieza a torcer y no entienden por qué. Cuando los estados emocionales bajan, también se ve afectada la comunicación, que es uno de los pilares fundamentales de la pareja. Lo importante no está en la superficie, siempre está oculto. Lo que da los resultados en la vida, en los negocios, en las relaciones, no lo verás a simple vista. Y por mucho que modeles el comportamiento al campeón, si no tienes los procesos internos que tiene el campeón, jamás llegarás a campeón. Un pobre o un rico no son por lo inteligente o posibilidades. Una persona amada y una solitaria no lo son por naturaleza. Una persona enferma y una sana no lo son por casualidad. Somos el producto de nuestro comportamiento y este está condicionado un 90% por tu psicología y solo un 10% por tu técnica. Conclusión, si deseas cambiar tu economía, tus relaciones y tu salud, concéntrate en el 90%. No puedes ser imparable si algo te detiene. Y por supuesto, nada te va a detener si no haces nada. Para muchos, ser imparables es no hacer nada. Si no hago nada nuevo, nada me detiene, pero también nada progresa. Como decía Albert Einstein, aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Deja de decir deseo y comienza a decir lo hago.
Ahora ya tienes el conocimiento, comienzas a saber que tu vida no es tan aleatoria y que son tus decisiones las que configuran tu destino. Si, por ejemplo, tu meta es hacerte millonario, vas a tener que emprender acción masiva, constante y sin excusa. Creo que eso va para alguien por ahí. Eh, pero la decisión debes tomarla ya. Uno no se hace millonario aparentando serlo. ¿Has visto alguna vez a alguien con un coche de alta gama, pero luego trabaja como reponedor de supermercado? Se gasta el sueldo en pagar el coche y todo por aparentar un nivel de vida que no tiene. ¿Cuántas cosas hacemos por aparentar? ¿Cuánto nadaba en alto rendimiento? Cuando nadaba en alto rendimiento, veraneaba en zonas de costa y en los hoteles normalmente tenían piscina. Siempre llegaba el típico que quería impresionar a las personas con su técnica de natación. Pero si entiendes un poco, enseguida te das cuenta que no sabe nadar demasiado. Sabe más que el 80% de los que estaban allí, pero eso no significa que sepan. Bueno, voy a terminar estas dos paginitas. Tener éxito no es aparentar tenerlo, sea el área que sea. ¿Alguna vez has visto parejas idílicas que de pronto de la noche a la mañana se separan sin motivo aparente? Estaban fingiendo. De puertas para afuera todo parecía maravilloso, pero la verdad es oculta a los sentidos. Era una obra de teatro, no era real. Tu destino lo moldean las decisiones que tomas. Toma una verdadera decisión, no es aparentar que la has tomado. Las decisiones traen oportunidades. Las decisiones rápidas traen oportunidades rápidas. Si deseas adelgazar, no puedes engañarte pensando que con solo apuntarte al gimnasio ya está el trabajo hecho. Si quieres ser millonario, no basta con comprarte 3 libros y hablar de ellos. Hablar es gratis. Tienes que hacerlo, invertir en formación, mucho, por cierto, y aprender de los mejores, aplicar lo aprendido y con el tiempo irás aumentando tus posibilidades de éxito. Si deseas ser campeón en algún deporte, no hagas ver el que entrenas cuando el entrenador mira y dejes de hacerlo cuando él se da la vuelta. Recuerdo una vez estaba en el equipo internacional de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde estudiaba y entrenaba. Nuestro entrenador tenía que irse antes de finalizar el entrenamiento porque su hijo pequeño tenía problemas de salud graves. Debía visitarlo en el hospital con urgencia. Nos dejó en el entrenamiento para que lo acabáramos. Adivina qué ocurrió. Cuando se dio la vuelta, todos dejamos de entrenar. Todos excepto Dave, mi compañero americano. Él seguía entrenando y nos miraba sin entender lo que estaba pasando. Hablando luego con Dave, me hizo la siguiente reflexión. Él dijo, Laín, ¿tú para quién entrenas? ¿Para ti o para el entrenador? Por supuesto, le dije que para mí. Entonces él preguntó, entonces, ¿por qué cuando se va el entrenador, dejaste de entrenar? No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si quieres tener éxito, debes respetar esto. Nunca te engañes a ti mismo. La verdad es que quizá todavía no estés donde te gustaría, pero también es verdad que puedes lograr lo que te propongas. Puedo hacerte 2 preguntas. ¿Qué nueva experiencia puedes tener hoy que te ayudará a expandir aún más tu vida? ¿En qué tipo de persona te vas a convertir a consecuencia de vivir esa experiencia? Ten presente que cuanto más te enfoques en tus miedos, más los alimentas, más poder les das y más los haces crecer. En lugar de eso, enfócate en tus sueños, tus anhelos, en la vida que deseas crear, en quién te quieres convertir y tus miedos caerán. Tu poder personal dependerá de tu capacidad para actuar y enfrentarte a tus miedos, así como de tu capacidad para tomar decisiones rápidas y mantenerlo. La buena noticia es que cuanto más lo hagas, mejor se te dará hacerlo y la rueda de retroalimentará. Son sus decisiones y no tus condiciones las que configuran tu destino. ¿Y qué nos impide decidir y tomar acción? ¿Qué lo impide, Mr. Noechu? Vamos a terminar por ahí. Voy a parar aquí la grabación.